Hombre Nuevo. Historia de Mirueli. Narrado por Sara Liz. Capítulo 3. Descubrimientos. La situación seguía generando incertidumbre en los tres jóvenes militares, pero por lo menos la charla se había vuelto más amena. Si se le puede decir amena a una charla donde lo único que quedaba en claro era que las posibilidades de escapar eran prácticamente nulas y su futuro verdaderamente incierto. De pronto, una extraña sensación los envolvió. Todo indicaba que un salto hiperespacial se estaba llevando a cabo. Y entonces el joven y atolondrado piloto pudo ver cómo el rostro de su comandante adoptaba una expresión extraña. Casi podría haber asegurado que en lugar de estar frente a la mujer y segura militar, se encontraba observando tan solo a una niñita asustada perdida en un gran parque, para luego observar cómo, con un leve movimiento de su cabeza, la bella mujer lograba espantar sus miedos regresando a su típica postura militar. Verla tan frágil y tan fuerte a la vez lo enterneció al extremo y generó en él curiosidad de querer conocerla mejor y el deseo de protegerla a como diera lugar. Continuaron en silencio durante un par de horas, tiempo en el cual el atolondrado piloto se tomó la libertad de observar cada mínimo detalle de su comandante sin ser descubierto. Pudo apreciar la dulzura y belleza de sus ojos esmeraldas, su largo cabellera color miel, que comenzaba a soltarse de aquel raro peinado que ella se empeñaba a usar, el exquisito aroma de su perfume que comenzaba a embriagarlo, la timidez en cada una de sus acciones, y observándola cual aparición divina, no pudo más que lamentarse. Definitivamente, Ben, se dijo a sí mismo en sus pensamientos, ni en tus más locos sueños conseguirás intercambiar con ella algo más que un cordial saludo militar. El tiempo siguió pasando. La joven a su lado intentó iniciar nuevamente una conversación. Han pasado 10 días desde que se inició la transposición. Deben haber sucedido tantas cosas en Ciudad Macros. La afirmación de su bella comandante realmente lo tomó por sorpresa. El joven y atolondrado piloto no podía creer lo que ella decía, y frente a su expresión de asombro, la joven mujer comprendió la confusión que reinaba en su cabeza. Con suma paciencia, le explicó cómo el tiempo parecía detenerse durante los saltos hiperespaciales, pero que definitivamente estos periodos podían abarcar varios días y que si sus cálculos no eran erróneos, ya había transcurrido más de una semana. Sin poder salir de su asombro, el joven piloto solamente logró articular una frase, pero un segundo después de haberla dicho, sintió como si hubiese cometido un gran error. 10 días. Min-Mei debe haber tenido su debut como cantante. En ese instante, su líder de escuadrón se lamentó suspirando. El debut de Min-Mei. Con una expresión de tristeza y lamentación, hundió su cabeza entre sus rodillas, dándoles la impresión de estar recordando a la nueva estrella de Macros. Bien conocida por todos los pilotos, era la historia de su jefecito con la joven cantante, pero a su juicio y remitiéndose a lo sucedido un tiempo antes durante el cumpleaños de la cantante, su jefe tenía tantos chances de ser correspondido por la jovencita como de lograr una cita con su comandante, y entonces fue él quien suspiró. Mientras giraba su cabeza para observar a la bella mujer a su lado, en su rostro pudo ver una sombra de tristeza. Aparentemente, el nombre de la cantante provocó el cambio en su expresión y eso le estrujó el corazón. El joven piloto se sintió molesto, no tanto el hecho de haber logrado apenar a sus comandantes, sino por encontrarse con la realidad de sus sospechas, mismas que el resto de la tripulación del SDF-1 se volvían realidad. Ella estaba enamorada de él, y si no, solo era cuestión de tiempo. Qué buena fortuna la tuya, Hunter. Solo espero que te des cuenta pronto. Ella no merece tus desplantes. Con ese pensamiento rodando en su cabeza, apoyó su espalda contra la pared de su prisión
y mirando hacia el techo, cerró sus ojos tratando de mantener sus pensamientos en blanco. No pasó mucho tiempo hasta que la joven comandante anunció que la transposición había terminado. En ese momento, los tres se incorporaron y observaron a través del ventanal que se encontraban a unos metros de la jaula de cristal. Grande fue su sorpresa y mucho más espanto sintieron al observar una cantidad inusitada de naves de combate. A simple vista podían observar todo tipo de naves enemigas. Los varios millones de naves estaban reunidas alrededor de algo que parecía ser una central espacial o nave nodriza, y los tres jóvenes no pudieron dejar de sentir una extraña sensación de frío que les heló el alma. En sus mentes, la idea de una derrota rotunda se hizo presente. Su suerte, por no decir desgracia, estaba echada. ¿Qué podrían hacer las fuerzas de defensa frente a esto que se revelaba ante sus ojos? ¿Cómo una única nave podría hacer frente a semejante flota y salir airosos? En silencio, cada uno de los jóvenes sintió el terror de saberse perdidos, y fue aquella joven decidida quien, demostrando toda su casta militar, borró su expresión de miedo y sin titubeos comenzó a registrar las imágenes que se presentaban ante sus ojos. El atolondrado piloto dio un paso atrás y volvió a observarla. Sintió tanta admiración y adoración por la bella mujer que agradeció al cielo que tanto ella como su jefecito estuvieran observando aquella visión espectral y no su cara, ya que sabía que lucía como la de un cachorro que busca dueña. ¿Y qué dueña?, dijo para sí misma, volviendo a la realidad. Fue entonces cuando su comandante notó que la nave se dirigía hacia una extraña luz, casi como las producidas por los disparos en batalla. El joven muchacho solo atinó a decir: «Vamos a esa especie de fuerza electroluminosa», sin que realmente supiera que era eso frente a sus ojos. En realidad, el atolondrado piloto tenía ganas de decir que aquello llegaba a infundirle un miedo tan profundo que le helaba la sangre. Respirando hondo, casi como si intentara juntar valor, se dijo en silencio: «¿Qué va a pensar de ti si te muestras temeroso?». Y con un leve suspiro continuó con sus pensamientos. Sí, Dixon, eres tan idiota que piensas que a ella le importará lo que sientes. Ya deja de fantasear. Que ni aunque llovieran flores consiguieras que ella te dedicara algo más que una orden de combate». Observando el delicado perfil de aquella mujer, se dibujó en su rostro una sonrisa pícara, diciéndose a sí mismo: «Pero soñar no cuesta nada». Capítulo 4. Frente a lo inimaginable. Por unos instantes, los tres jóvenes quedaron observando aquella infernal imagen. Las incontables naves enemigas habían dejado en sus mentes y en sus almas la idea de la derrota asegurada. Ya no hubo palabra entre ellos. En la soledad de su prisión de cristal, los tres jóvenes abatidos se sumieron en sus propios pensamientos. Horas más tarde volvieron a escuchar pasos y el sonido de una puerta abriéndose. Tres gigantes centraedis ingresaron y comenzaron a hablar entre ellos. Lo que aquellos gigantes decían era realmente indescifrable, pero de inmediato comprendieron que aquellos soldados estaban ahí para iniciar su traslado. ¿A dónde los llevarían? ¿Qué sería de ellos? Por un instante, el joven piloto se permitió pensar que si hasta ese momento no los habían eliminado por alguna extraña razón, habría que mantenerlos con vida ahí encerrados, y eso casi podía tomarse como una buena señal. Minutos después, aquellos gigantescos carceleros colocaron la jaula cristalina en la que se encontraban sobre una plataforma móvil y los condujeron por los oscuros pasillos de la nave hacia una enorme sala. Una vez ahí, uno de sus carceleros abrió la entrada de la jaula y con un gesto un tanto brusco los condujo hacia el centro de una enorme plataforma. Fue entonces cuando pudieron observar cómo de entre las penumbras se acercaban a lo que ahora sabían que era una mesa, varios gigantes que se situaron alrededor de ella. Tres de ellos, vestidos con uniformes militares, se sentaron en un extremo de aquella enorme mesada.
Por sus expresiones parecían un tanto confundidos o asustados. Los otros dos se situaron en el extremo opuesto. Los uniformes que portaban eran distintos a los de los otros 3 gigantes, y aquello podría dar una señal de que eran superiores en rango. Ninguno de los presentes pronunció una palabra, y eso hizo crecer la incertidumbre entre los 3 jóvenes. La habitación se encontraba en penumbras. Quizás por esa razón, o por lo pequeño del dispositivo, ninguno de los gigantes se percató del momento en que la joven comandante encendió la cámara para grabar lo que estaba sucediendo en aquella sala. Al fin y al cabo, si llegaban a salir con vida de ese predicamento, las imágenes grabadas ahí serían muy útiles para encontrar una solución a este conflicto. En vista de lo que se había revelado ante sus ojos, al llegar a aquel punto de la galaxia, parecía ser el preludio a un holocausto. Fue entonces cuando un gigante más salió de entre las sombras y se situó a la cabecera de aquella enorme mesa. Su imagen era imponente y atemorizante. Si bien era más alto y fornido que los demás, algo en su expresión los hizo darse cuenta que en aquel gigante no podía considerarse amistoso, y cuando éste comenzó a hablar, grande fue la sorpresa para los 3 jóvenes prisioneros al descubrir que hablaban su mismo idioma. Digan todo lo que saben sobre protocultura, increpó aquel gigante, quien con dureza y seriedad se había presentado ante ellos como Lord Dolza, comandante en jefe de las fuerzas Centraedi, para luego ser interrogados por aquel otro con una extraña máscara que le cubría la mitad del rostro, que en un tono poco amable y desconsiderado le dijo, casi dándole una orden: «Usted, gordito, contéstele al comandante». Por un instante el joven y atolondrado piloto sintió vergüenza de que, frente a quien se había convertido en el objeto de sus afectos, lo llamaran de esa forma, gordito. A decir verdad, el piloto no podía negar que era bastante fornido y algo rellenito, pero el escuchar a aquel gigante llamándolo de esa forma lo hizo sentir como tantas veces en su paso por la escuela. Trató de sobreponerse e intentó lucir más firme y decidido al responderle: «No sé de qué está hablando». Inmediatamente una nueva pregunta fue hecha por el gigante de la máscara: «¿Por qué insiste en atacarnos?». Y esta nueva pregunta, su jefecito tomó la palabra y la respondió con un tono mucho más audaz: «Son ustedes los que nos atacan», para luego volver a ser interrogados por aquel gigante. ¿Es verdad que tienen un arma muy poderosa? Respondan, ¿cuáles son sus conocimientos sobre protocultura? El atolondrado piloto intentó hacer frente a aquellos extraños con toda la valentía que pudo juntar dentro de él y les dijo: «En verdad, aquí nadie tiene ni la menor idea de qué están hablando». En ese mismo momento, la bella mujer a su lado dio un paso al frente y, mostrando la firmeza de su carácter, dijo: «Basta, no permitiré que sigan sometiendo a mis hombres ni a mí a este interrogatorio». «Ah, la pequeñita es la que está al frente», dijo el jefe supremo de las fuerzas enemigas, con una extraña expresión y un dejo de sarcasmo, para continuar ordenando: «Será mejor que nos digan lo que saben». «Jamás», los enfrentó la bella y pequeña mujer, que frente a aquel extraño ser lucía aún más pequeña, pero engrandecida por su valentía y decisión. «Creo que está subestimando la gravedad de la situación. Tengo el poder de destruir el SDF-1 y Ciudad Bakros en un segundo», dijo con una voz cada vez más autoritaria, al mismo tiempo que una imagen holográfica aparecía ante ellos. De pronto todo a su alrededor se desvaneció, y como si se hubiesen quedado suspendidos en el espacio, apareció ante sus ojos la imagen de un planeta muy similar a la Tierra. En ese momento, el gigante hizo referencia al poderío de su ejército, mientras les mostraba cómo las naves a su mando
comenzaban una lluvia de láseres y cañones de partículas arrasando con la superficie de aquel planeta, que por su apariencia les pareció estar viendo como el planeta al cual deseaban volver era destruido en cuestión de segundos. El desconcierto y terror los invadió. Era casi como una premonición, una imagen de lo que podía llegarle a pasar a su planeta. Los tres trataron de alejar esa imagen de sus mentes, y fue aquella pequeña oficial la que en un arrebato de furia intentó hacerle frente a aquel ser que cada vez le resultaba más despreciable. ¿Por qué lo destruyeron? Quizás así comprendan el verdadero poder de Zentraedi y comiencen a colaborar diciendo lo que saben de protocultura, respondió aquel gigante con un dejo de sarcasmo. ¡De ninguna manera!, gritó con todas sus fuerzas. El SDF-1 es más poderoso que esta vieja chatarra. El gigante dejó ver en su rostro un gesto de impaciencia y dando un golpe en la mesa hizo caer a la comandante y al atolandrado piloto. ¡Impertinente!, se escuchó al comandante en jefe de los Zentraedis gritarle a la joven, y al mismo tiempo que se inclinaba a la enorme mesa y estiraba su mano en dirección a la joven dama. Los dos jóvenes pilotos estaban pasmados. Por un leve instante no pudieron reaccionar. ¿Qué podían hacer ellos contra aquellos monstruos que amenazaban con acabarlos? Segundos después, y aun con ese pensamiento en sus mentes, comenzaron a gritar con todas sus fuerzas para que soltara a la comandante. Y aunque sabían que esto era inútil, solo quedaba pedir al cielo que aquellos extraños seres no hubiesen llegado a la conclusión de que era el momento de deshacerse de ellos. Capítulo 5. La opción menos obvia. La joven comandante luchaba con todas sus fuerzas para liberarse de su cautiverio. En un rapto de locura más que de valentía, el joven y atolondrado piloto le gritó a aquel gigante que la soltara, obteniendo por única respuesta que aquel despreciable gigante que la sostenía en sus manos ejerciera más presión sobre el cuerpo de la comandante al mismo tiempo que le exigía que le revelara la verdad de cómo se habían vuelto micronianos. La joven comandante emitió un grito de dolor y la desesperación embargó al atolondrado piloto. Toda la situación lo desesperaba y comenzó a pensar que aunque no tuviera idea que algo debía hacer, pero su largo historial de inseguridades fue más fuerte y nada salió de su boca. En ese momento su extraño jefecito tomó la iniciativa y a viva voz les dijo: «Deja de lastimarla, todos nosotros hemos nacido como micronianos». ¿Que nacieron así?, preguntó el enemigo. «No entendemos. ¿De qué fue que nacieron?», preguntó intrigado el más pequeño de aquellos gigantes, quien parecía ser el más observador y curioso de los tres que tenían al frente. «De nuestras madres. ¿De quién más?», respondió el líder Berbellón, como asumiendo que aquellos gigantes entendían el concepto. A sus espaldas los murmullos y expresiones de asombro no dejaban de sonar. Esto les dio un indicio de que aquellos seres no tenían ni la más remota idea de qué estaban hablando, lo cual confirmaron al escuchar la siguiente pregunta. «¿Qué quiere decir madre?», preguntó uno de los tres soldados. «La persona femenina de nuestros padres», por fin pudo decir el atolondrado piloto en un tono que sonaba más a resignación que a respuesta. «¿Eso quiere decir que de hecho nacieron de sus hembras?», dijo sorprendido uno de ellos. Detrás de esta pregunta, el gran jefe preguntó con asombro e intriga: «¿Cómo es eso posible?». Y fue entonces cuando el joven y atolondrado piloto pudo articular una respuesta más o menos coherente, o por lo menos así lo era para él, ya que por la expresión del rostro de aquellos gigantes, la confusión crecía en sus mentes cada vez más y más. «Mire, es como los pájaros y las abejas, no tiene ningún misterio, es un proceso de la naturaleza. Cuando un hombre y una mujer se aman, simplemente sucede».
Entonces el gigante de la máscara, cada vez más intrigado, preguntó: ¿y el amor qué es? ¿Cómo lo expresan? Pues una forma es besándose, continuó diciendo casi sin pensar y sin darse cuenta de lo que sus palabras estaban por desencadenar. ¿Y esperan que creamos que así es como se crean los micronianos?, gritó aquel gigante de grado superior cada vez más autoritario. ¿Por qué no lo comprobamos ahora mismo, viendo cómo se besan ustedes dos? Los dos jóvenes pilotos se miraron e inmediatamente el que ostentaba el cargo en jefe dijo casi gritando: ¿qué? ¿Está loco? De ninguna manera besaré a Ben. Con una expresión amenazante y de una creciente impaciencia, el líder de los gigantes les ordenó: demuestren el beso o los aplastaré a todos. Entonces, la joven mujer, quien sufría cada vez más la presión de la mano de su captor, en un desesperado giro gritó: ¡espere! Seré yo quien lo demuestre. Con una clara muestra de su incredulidad en el rostro, el gigante comenzó a bajar a la comandante para depositarla nuevamente en la mesa mientras les advertía: está bien, pero no quiero trampas. La joven mujer descendió de la mano de su captor con algo de dificultad. Eran notorias las señales de dolor que intentaba disimular, lo cual provocó en aquel joven atolondrado piloto una necesidad de abrazarla que reprimió, a sabiendas de que el elegido para la demostración exigida por los gigantes no sería otro que su arrogante jefecito. Escuche, teniente Hunter, le ordeno que me bese, dijo mientras se acercaba al piloto, intentando que los captores no descubrieran lo que intentaba hacer. Quiero tener su reacción en mi videograbadora. En eso estoy de acuerdo, pero mejor ven, fue la respuesta del joven teniente. Al escuchar a su estúpido jefe rechazar a la joven dama, el fornido piloto sintió ganas de patearle el trasero. ¿Cuánto hubiese deseado ser él la primera opción de aquella mujer que le había robado el corazón? ¿Cómo su estúpido jefe podía siquiera pensar en rechazarla? Porque aunque no fuera más que un simple beso en cumplimiento del deber, el besar a la mismísima comandante Elizabeth Hayes era una misión que él hubiese estado dispuesto a cumplir con el mayor de los gustos. El atolondrado piloto volvió a observar a sus compañeros a tiempo que los gigantes comenzaban a hacer unos gruñidos molestos por la espera. Entonces escuchó cómo su tonto jefecito rechazaba una vez más a la bella mujer con un pretexto un tanto incoherente y bastante petulante. Sé que soy la mejor opción, pero así todo preferiría que no abuse de su autoridad solo porque quiera lograr que yo la bese. Si lo que quiere es filmar la reacción de los gigantes, da lo mismo que sea conmigo o con Dixon. La joven comandante miró desconcertada a su interlocutor. Ahí estaban ellos, frente a un jurado de gigantes que amenazaban con hacerlos añicos, y el engreído jefecito del escuadrón Berbellón osaba insinuar que ella quería aprovechar la situación para besarlo. Con toda la dignidad de que ella portaba, y una vez más sacando a flote toda su casta militar, hizo una venia burlona al joven piloto, diciéndole con un tono no menos burlón: lo que usted ordene. Y dándose la vuelta hacia donde estaba el fornido piloto, se acercó a él y, cambiando su tono de voz a un tono un tanto tímido y dulce, le dijo: no era mi intención inoportunarlo, cabo. Esto debería haber sido resuelto por los oficiales a cargo. Pero... y en ese momento vio que la joven mujer se sonrojaba como una anilla. ¿Me haría usted el honor de...? Y antes de que pudiera terminar la frase, el atolondrado piloto dijo: el honor es mío. Y entonces, con toda la delicadeza de la que fue capaz, él la besó. Continuará. ¿Qué tal, RoboFans? Espero que se encuentren muy bien,
¿Qué les pareció este giro inesperado en la historia? ¿Verdad que está genial? Yo no puedo más que seguir disfrutando. Aunque ya la había yo leído, me vuelvo a emocionar a leerla otra vez, y debo confesar que los capítulos que siguen no los conozco todos, entonces también para mí va a ser muy emocionante ir releyendo y construyendo con ustedes esta magnífica historia. Pues sin más que decir, no me queda más que agradecer a Mirueli, la autora de este fanfic, y a todos ustedes por darle la oportunidad de seguirlo, porque de verdad es una historia muy buena. Bueno, sin nada más que decir, les recuerdo que no se olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, seguirme en las redes sociales, unirse a los grupos de Facebook, pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar, incluso para Ben. Bye.